Recording is on. Listo. Entonces ya inicia la grabación de esta nueva sesión, de este nuevo inicio de trimestre. Bienvenidos a todos y a todas. Recuerden pues que yo soy la persona que los va a acompañar detenidamente en lo que sean las necesidades de ustedes. Se pueden comunicar conmigo cuando tengan alguna inquietud, alguna dificultad para yo poder apoyarlos y acompañarlos. En este nuevo trimestre los voy a acompañar más o menos con 4 competencias técnicas. Una de esas la vamos a iniciar a ver hoy, que está relacionado con todo el enfoque hacia comercio exterior desde el proceso logístico, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una de las posibilidades en las que ustedes pueden participar al interior de la organización, de las organizaciones, y que es una actividad de alto impacto, ya que es la posibilidad de internacionalizar los productos de la organización o que la organización pueda abrir su portafolio de productos teniendo en cuenta lo que ofrece el entorno exterior. ¿Listo? Entonces ya vamos a iniciar con el componente técnico. Me comentan por favor si ven mi pantalla. Listo. Bueno, entonces, como les había comentado, vamos a iniciar con todo lo que es comercio exterior. ¿Cuál es la competencia que vamos a ver para este proceso? Es controlar los procesos de importación y exportación según normativa y de acuerdo y acuerdos entre las partes participantes, ¿cierto? ¿Qué resultado de aprendizaje vamos a calificar? Definir los elementos y actores de los procesos de importación y exportación de mercancías según el marco normativo. Entonces, para empezar a ver lo que es comercio exterior, vamos a entender un poco cuál es el objetivo. Entonces, por medio del estudio del comercio exterior para la logística, lo que se busca es que ustedes como aprendices adquieran competencias que les permitan ser útiles al interior de las organizaciones en todo lo relacionado a los procesos de importación y exportación, teniendo en claro que hay conocimientos que ustedes deben de ir obteniendo basados pues en la teoría que veamos, en las investigaciones adicionales que ustedes hagan, en el estudio y comprensión del material de apoyo, que para que entiendan, por ejemplo, procesos como de selección de la mercancía, que es una subpartida arancelaria, en qué se basa la nacionalización, cuáles pueden ser los acuerdos aduaneros de exportación, quiénes son las entidades que nos vigilan, al menos desde Colombia, para que los procesos de exportación e importación tengan toda legalidad ante la ley, para que las empresas obviamente no vayan a terminar teniendo problemas debido pues a un mal manejo y que les provoquen pues en traducción pérdidas a las organizaciones o disminución de las ganancias por un adecuado proceso internacional, ¿cierto? ¿En qué se basa el comercio exterior? Entonces, digamos, el comercio exterior es todas esas facultades que tienen las organizaciones que les permiten adquirir o exportar bienes y servicios de una manera eficiente. Es un intercambio entre el país en el que nos encontremos hacia el exterior, hacia otros países, teniendo en cuenta que se pueden exportar e importar productos, bienes tangibles como servicios, ¿cierto? Y que para estos procesos aplican ciertas condiciones legales, comerciales y gubernamentales que permiten, pues, obviamente, un proceso claro, transparente, completamente legal. Y obviamente lo que le genera a las organizaciones es movimiento de capital, de inversión extranjera o que nosotros podamos invertir en el extranjero y que las organizaciones pues tengan un crecimiento basados en este tipo de condiciones comerciales que se pueden presentar entre países que se encuentran
entre organizaciones que se encuentran en diferentes países, ¿cierto? Alianzas comerciales, tratados de libre comercio y todas estas facultades que permiten que Colombia se conozca en el exterior y que al interior de Colombia pues nosotros podamos reconocer otros productos de gran impacto. Digamos que desde lo que ha venido ocurriendo últimamente en el país, tanto gubernamental, social y económicamente, el comercio exterior se ha visto fuertemente afectado por un suceso que ocurrió en enero. ¿Qué suceso ocurrió en enero, muchachos, muchachas? ¿Qué pasó en enero a nivel mundial? ¿No recuerdan? Muchachos, niños, muchachas, si me están escuchando, ¿qué pasó a nivel mundial en enero? Alguien que me responda. Bueno, no me responden. En ese caso lo que sucedió fue cambio presidencial en Estados Unidos, en donde a la presidencia llegó el señor Donald Trump. Para este caso, este señor pues empezó a ¿qué? A generar nuevos procesos arancelarios en protección a la economía estadounidense, generando pues sobrecostos a las personas que querían importar productos a Estados Unidos de otros países, ¿cierto? Estos aranceles son formas de controlar la economía. Entonces, digamos que el comercio exterior actualmente se ve afectado por este tipo de situaciones y de normatividades que generan otros países. Entonces, digamos que Colombia a partir del 1 de abril de este año tuvo que acarrear con unos sobrecostos arancelarios que el señor Donald Trump le puso a nuestros productos para poder ingresar al país. Entonces, digamos que a partir de eso, la comercialización de productos pues tiene un sobrecosto que normalmente adquieren o cargan o pagan los mismos consumidores. Entonces, digamos que el comercio exterior permite estudiar todas estas actividades, todas estas facultades para que las organizaciones tomen decisiones coherentes de cómo van a movilizar sus productos para poder permitir que la organización siga creciendo, ¿cierto? Para poder entender lo que es el comercio exterior, tendríamos que entender qué es la globalización. Digamos que la globalización fue un aspecto que apareció hacia los 90, en donde lo que permite es una transformación del comercio promoviendo alianzas económicas internacionales. Estas alianzas que permiten que haya un flujo de bienes, servicios, capital y tecnología sin fronteras, que digamos que lo que tenga un país para vender, para comercializar, pueda llegar a otros para satisfacer una necesidad, sin necesidad pues de que haya como tantos inconvenientes, tantas trabas, sino que la globalización permitió como un comercio más abierto, ¿cierto? Mayor independencia económica de los países y obviamente expansión de mercados a niveles globales. Entonces, la globalización fue un punto a favor que permitió que la economía se expandiera, no solo para Colombia, sino para muchos países. Entonces, a partir de esa globalización y de comercio exterior aparecieron dos conceptos básicos que tenemos que reconocer, proceso de importación y de exportación. Entonces, en este caso, ¿qué es exportar? Entonces, exportación hace la referencia a que el país en el que nosotros estemos ubicados o que la organización en la que nosotros trabajamos está ubicado, genera venta de bienes o servicios que se desarrollan internamente en el país a un país cliente o comprador, ¿cierto? Que es al que yo le voy a entregar esos bienes o servicios.
proceso que se hace por un medio de un comercio internacional y es fundamental para el crecimiento de las organizaciones, económico, de expansión, de impacto en nuevos mercados, de diversificar las fuentes de ingreso. Entonces es un beneficio que las organizaciones logren exportar porque digamos que es la forma de dar a conocer los productos colombianos en el exterior, ¿cierto? Y la importación ya es al contrario. Es cuando la empresa en la que estamos, en el país en el que esté, se encarga de adquirir bienes y servicios de un país extranjero que ofrece esos productos y bienes que necesitamos nosotros para comercializar internamente y satisfacer una necesidad. En este caso, pues lo que se busca con importar y exportar es que haya una balanza económica, ¿cierto? Para que los países pues puedan prosperar de forma adecuada desde la comercialización. Digamos que Colombia todavía no ha llegado a esa balanza, nosotros todavía tenemos una diferencia considerable entre lo que exportamos y lo que importamos. Lastimosamente en la actualidad y desde que se nos expandieron los mercados con la globalización, los tratados de libre comercio, las negociaciones con países puntuales, siempre hemos venido en déficit de exportación. ¿Qué quiere decir? Es más lo que importamos que lo que exportamos. Entonces, digamos que hay todavía un desequilibrio que debemos buscar igualar para poder que haya una justa competencia al interior del país, porque digamos que lo que se importa con los beneficios arancelarios ha impactado de forma negativa el precio de muchos productos que nosotros aún producimos al interior del país, muchos enfocados, por ejemplo, al agro. Ustedes no sé si sepan, nosotros importamos grandes cantidades de granos y semillas de Estados Unidos a un bajo costo, aún sabiendo que nosotros podemos producirlos, pero siguen siendo más baratos importarlos que producirlos internamente, pues por todos los costos que tiene la producción agrícola en Colombia. Que sobre costos, todo lo que está relacionado con fumigación es más costoso acá en Colombia que en el exterior, entonces digamos se nos incrementan los costos, pero digamos que lo que se busca es que haya un equilibrio disminuyendo las importaciones de productos que actualmente podemos producir nosotros en el interior del país. Pero digamos que importar también permite dinamismo en la economía en cuanto a que encontramos más diversidad de productos disponibles en el mercado, ¿cierto? Digamos que a partir del uso de la tecnología, como personas naturales, o sea, personas que no tenemos una empresa, nos volvimos grandes importadores. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que aparecieron estas plataformas de compras a bajo costos y grandes volúmenes como Temu, Shein, AliExpress. Todas estas plataformas nos convirtieron a nosotros en importadores. ¿Por qué? Pues porque son productos a menores costos de los que encontramos acá disponibles y con facilidades de adquisición mucho más grandes, ¿cierto? Entonces, digamos, en estos momentos, ¿quién de ustedes no ha comprado un producto por esas plataformas? ¿Quién no ha usado esos productos, esas páginas para adquirir productos personales? Entonces, digamos que nosotros mismos somos pequeños importadores. Entonces, vamos a empezar con la exportación. Entonces, ¿qué es la exportación? Entonces, es la salida de producto de nuestro país hacia otro para poder generar una transacción comercial, ¿cierto? Entonces, somos nosotros quienes producimos, quienes tenemos a disposición el producto y otro país, empresas de otro país tienen la necesidad y lo que hacen es una negociación para poder adquirir el producto. Nosotros también somos exportadores cuando tenemos viajes, salimos del país y llevamos productos hacia otros países para comercializar, para regalar, para los motivos que sean. Entonces ahí también somos pequeños exportadores que omitimos toda la tramitología que debe hacer una empresa, pero legalmente también exportamos de esa manera. Normalmente la exportación tiene ciertas características, las que vemos ahí. Entonces, para que una empresa exporte, debe iniciar el reconocimiento de la ubicación de la partida arancelaria. ¿Qué quiere decir? Mi producto, la partida arancelaria, es cuando mi producto tiene como un código específico
que me habla de qué tipo de producto es, si es agrícola, metalmecánico, tecnología, alimentos. Entonces, eso tiene un código especial y hacia dónde va dirigido, ¿cierto? La empresa para poder exportar no es como que hoy me acosté y mañana me levanto y voy a exportar, no, debe de hacer un registro como exportador legal para poder llevar a cabo este proceso. Debe hacer un estudio de mercado y localización de la demanda potencial, o sea, a quién le voy a vender ese producto. Debo hacer un procedimiento de vistos bueno, ¿qué quiere decir? Debo de verificar todos los parámetros, procedimientos que me exige el mercado para poder llevar a cabo la exportación. Debo hacer procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN. La DIAN es uno de los entes que nos regula a nosotros o que participa con nosotros para hacer el proceso de exportación y es el ente regulador en Colombia. Verificar los medios de pago con el cliente, quien me va a comprar, con él debemos verificar los medios de pago para poder garantizar, en este caso, cómo va a ser el tipo de pago. Actualmente todavía manejamos una única moneda para mercado internacional. ¿Qué moneda utilizan las empresas para negociar con el exterior? El dólar. El dólar en estos momentos es la moneda de negociación internacional, pues porque digamos que, primero, pues se considera una de las monedas más fuertes. Segundo, porque digamos a nivel mundial hay muchos países que ya se encuentran dolarizados, entonces es más fácil la negociación. Entonces, desde ahí se determina que es una moneda fuerte para hacer intercambios comerciales. Y finalmente, procedimientos cambiarios. ¿Qué quiere decir? Acá no manejamos el dólar como moneda titular o principal, entonces, ¿qué tenemos que verificar? El cambio de esos dineros, porque no es lo mismo que a una empresa le paguen en dólares a que le paguen en pesos colombianos. Entonces, desde ahí se tienen que determinar los procesos cambiarios. Hay varias exportaciones. Entonces, la primera es la exportación comercial, en donde debemos de llevar a cabo todos estos procesos. Yo ya tengo mi producto, ya definí partida arancelaria, ya definí a quién se lo voy a vender, quién me lo va a comprar, qué tipo de producto voy a exportar, todos estos conocimientos. Otro tipo de exportación son las muestras sin valor comercial. ¿Qué son las muestras sin valor comercial? Son esas pequeñas, como dice, muestras que yo le mando a un cliente para iniciar un proceso de negociación, para que el cliente conozca el producto que yo le estoy ofertando. Para reconocer si cumple o no cumple con las necesidades del mercado, para empezar a hacer análisis de normas sanitarias, aprobaciones, para ver si el producto cumple con los requisitos de la exportación. Entonces, digamos que estas muestras son como la puerta de inicio a una exportación comercial, ¿cierto? Entonces, digamos que se debe tener en cuenta que estos productos son un régimen especial, están determinados dentro del decreto 1165 del 2019, en donde hay que tener en cuenta que los exportadores cuentan con un cupo máximo de $10,000 anuales en esta modalidad. Y adicional, son unas cantidades restrictivas dependiendo del producto que va a ser la muestra sin valor comercial, la cual no paga impuestos por ser una muestra, porque la empresa que envía la muestra no va a recibir ninguna retribución de pago ni nada, porque ya está declarada como sin valor comercial. O sea que el comprador en este caso no podría pagar un valor comercial al recibir este tipo de productos. Entonces, digamos que son condiciones especiales y es la puerta para iniciar un proceso de exportación. ¿Qué debe de tener? Evaluación de una factura comercial. Sí se debe generar una factura con condiciones especiales. Hay que generar un certificado de origen. ¿Qué quiere decir el certificado de origen? Las especificaciones de quién produce ese producto. Entonces, Colombia, Caldas, Manizales o Bogotá, Cundinamarca, Colombia, Itagüí, Antioquia, Colombia, para poder reconocer
y dar validez a todas las condiciones que el vendedor, productor, me está diciendo que ese producto cumple. Diligenciamiento de la declaración simplificada de exportación. Entonces, digamos que este diligenciamiento ya es lo que yo le estoy diciendo a la DIAN que estoy sacando para poder generar toda la trazabilidad que hace esta entidad para regular los movimientos internacionales. Y la exportación de servicios que tiene, digámoslo así, otras condiciones especiales, donde lo que se buscan son pasos básicos para esta exportación, tener en cuenta que debe ser una empresa creada, identificación del modo de prestación de servicio, un servicio público, un servicio genérico, calificar el servicio ofrecido, estudio de mercado y demanda, inscripción como exportador, tener el RUD en la DIAN obviamente, realizar declaración escrita y registro de exportación en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, identificación de los impuestos que se deben de pagar en Colombia, verificar si es un régimen especial y tener en cuenta el régimen cambiario. Entonces, digamos que son otros requisitos dependiendo, en este caso, si vamos a exportar servicios. Ya vamos a pasar a la importación. Entonces, las anteriores fue sacar el producto. Ahora vamos a ingresar producto a Colombia. Entonces, hace referencia a la introducción de mercancías, productos, bienes, servicios de un territorio extranjero hacia el territorio nacional, ¿cierto? Entonces, en este caso ya es una tramitología al contrario, es ingresar productos a nuestro país desde otras fronteras. ¿Qué en este caso qué debemos de tener en cuenta? También debemos ubicar la partida arancelaria. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene el producto? ¿Qué tipo de producto es? Igual, si es comercialización, si es alimentos, si es metalmecánica, si es medicina, si son químicos, tengo que verificar qué tipo de producto estoy importando y su código o partida arancelaria. Debo estar registrado también como importador, o sea, tengo que decirle a la DIAN, soy importador, hacer un estudio de mercados, obviamente si yo voy a importar el producto, ¿a quién se lo voy a vender? ¿Cuál es mi mercado objetivo? ¿Qué necesidad pienso satisfacer con el ingreso de ese producto al país? Identificar el producto, entonces ya sé qué mercado, ya sé qué producto voy a ofrecer, a quién se lo voy a entregar. Debo hacer el trámite ante Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que en este caso es el ministerio que nos regula al interior de Colombia para hacer comercio nacional o internacional y verificar el proceso cambiario. En este caso, yo voy a ser la empresa que va a pagar en dólares. Mi moneda principal es el peso, pero pues mi negociación es en dólares, entonces voy a pagar en dólares. ¿Eso cómo me afecta? ¿Qué condiciones debe de cumplir la empresa? Porque es lo mismo, no es lo mismo que yo pague en dólares que pague en pesos y esas condiciones reflejan diferencias ante la DIAN, que es nuestro ente regulador. Entonces, cuando ya tenemos el producto, ya sabemos que nos va a llegar, ya lo tenemos en puerto. Entonces, digamos, el comercio exterior para Colombia se da por puertos marítimos y puertos terrestres. Esos ya los habíamos visto, ¿cierto? ¿Cuáles son los puertos marítimos que tenemos en Colombia? Cartagena, Buenaventura, ¿cuál más tenemos? ¿Qué otro tenemos en Colombia? Barranquilla, Santa Marta. Entonces, tenemos bastantes puertos marítimos para sacar e ingresar productos al país y tenemos otros terrestres. El terrestre que manejamos lo tenemos en el sur del país, que es Ipiales. Este puerto es terrestre, pero también hace los mismos procesos de exportación e importación. Adicional a eso, pues obviamente todos los aeropuertos internacionales se nos convierten en puertos aéreos internacionales, desde los cuales también podemos exportar e importar productos. Entonces, digamos que a partir de eso, la internacionalización
es el producto que ve, la nacionalización es el proceso que deben hacer los importadores para que ese producto que estamos ingresando al país sea legal y lo podamos comercializar o vender en nuestro territorio, ¿cierto? La nacionalización se hace ante nuestro ente regulador, que en este caso es la DIAN, en donde se debe realizar una inspección. La DIAN realiza una inspección en puerto, sea marítimo, terrestre o aéreo, verificando las condiciones que la empresa dijo que iba a importar, que el producto cumpla con las características, que si el importador dijo que iba a importar zapatos, sandalias en todas las tallas, la importación cumpla con ese requisito, que es importación de zapatos, sandalias, ¿cierto? Entonces, identificando claramente cuánto vale, que eso esté en la facturación, en la documentación. Entonces, la DIAN tiene que verificar, entonces normalmente hay valores de hasta los cuales se declara o no se declara. Entonces, digamos que si el valor es igual o superior a $5,000, el importador debe diligenciar la declaración andina del valor en la respectiva aduana. Digamos que ya es un valor comercial alto, entonces se debe tener un control riguroso por debajo de los $5,000. Ya hay otro tipo de procesos, otro tipo de declaraciones que las empresas normalmente más pequeñas deben hacer, pero si supera los $5,000, pues ya es un proceso un poco más engorroso, de mayor envergadura, y con este documento se determina el valor base que debe pagar por su importación, ¿cierto? Entonces, a partir de esos 5,000, la DIAN ya verifica cuánto es lo que debe pagar por nacionalización de este tipo de productos. ¿Qué documentación? Sí, la DIAN hace la inspección del cumplimiento de los requisitos aduaneros, ¿cierto? Pero el INVIMA, en este caso, es el que hace verificación del cumplimiento de la legislación de protección física de las personas, o sea que es una inspección adicional. El INVIMA inspecciona químicos, medicamentos y alimentos, ¿cierto? ¿Qué verifica? Digamos, que si es un producto que está entrando al país y es un producto que me dice que tiene que llevar cadena de frío, que durante todo el proceso se haya cumplido la cadena de frío. Que si es un producto, por ejemplo, con peligro de venir contaminado, que el proveedor de este producto haya cumplido con las características de inocuidad, que en la recepción se cumpla con las características de inocuidad. Entonces, digamos que claramente hay aspectos o hay entidades puntuales que deben de verificar el ingreso de productos particulares. En este caso, pues estamos hablando de tres que pueden generar perjuicios medioambientales, de saneamiento y de salud en la población. Entonces, aparte de la regulación normal que hace la aduana, en este caso la DIAN, estaría el INVIMA, que es el que garantiza que estos productos cumplen con con todos los parámetros de cuidado, de higiene, cadenas de frío, todos estos parámetros que obviamente ellos también deciden si el producto puede entrar o no al país dependiendo del cumplimiento. Dale, con mucho gusto. ¿Qué documentación debemos de tener en cuenta? Entonces tenemos factura comercial, digamos que es el documento legal que dice que hay una negociación entre dos empresas y es el documento que me permite a mí cobrarle o el que me obliga a pagarle dependiendo del lugar en donde yo esté. Lista de empaque, que la lista de empaque es donde me dice qué viene, cuánto pesa y cuánto vale. Registro, licencia de importación si se requiere. En este caso, cuando todavía estamos en proceso de negociación y se recibe una muestra comercial, no se requiere que aún tenga licencia de importación. ¿Cuándo se requiere la licencia de importación? Cuando se abre una negociación formal. Certificado de origen, depende del producto y el origen. Entonces, el importador me tiene que garantizar la información, dónde fue elaborado el producto, país, fábrica, todos estos. Declaración de importación,
que me declara quién lo importa y en qué condiciones lo importa. Documentos del transporte, guía aérea, conocimiento de embarque, dependiendo de qué forma estoy recibiendo la importación, si por mar, si por tierra o por aire. Declaración andina de valor aduanero, si se requiere, recuerden que esta declaración es cuando la importación supera los $5,000. Otros certificados o vistos buenos si se requieren, en este caso, por ejemplo, todo lo que sea INVIMA, todo lo que sea reconocimiento de fumigación, cadena de frío, todas esas especificaciones que van más allá y que se tienen que garantizar para que el producto pueda ser comercializado. Ahora vamos a ver las partes adicionales diferentes a la empresa y a la DIAN y al INVIMA, que son obligatorias, pero que también nos ayudan a participar de este proceso. Entonces, los primeros que vamos a conocer son los agentes de carga. ¿Quiénes son los agentes de carga? También son conocidos como los freight forwarder, que son entidades que son especialistas en ser intermediarios para facilitar el transporte de productos desde su origen hasta su final. O sea que estos pueden participar tanto en importación como exportación de productos. Lo que se busca con estos agentes es que se garantice que el producto llegue a su destino cumpliendo con todas las características que se requieren. Son fundamentales. Es un pago adicional que deben de hacer las empresas para garantizar el cumplimiento de las condiciones. Y son fundamentales porque tienen reconocimientos específicos en manejos, relacionamiento entre importadores y exportadores y normalmente son los que cuentan con medios de transporte o empresas de transporte para facilitar este tipo de negociaciones. Entonces, digamos que normalmente las empresas lo que hacen es contratar a un agente de carga que le ayude a generar las condiciones específicas de la movilización del producto, ¿cierto? Entonces, digamos, permítame un momento. Listo. Entonces, son esos expertos que le permiten darle confianza a la organización de que el proceso se va a hacer de una forma adecuada. Digamos que no es obligación, las empresas no están obligados a contratar a un agente de carga y tenerlo constantemente como algo, como un cargo fijo dentro de la empresa. Pero digamos, si la empresa no es experta en estos procesos, es una buena forma de garantizar que yo pueda cumplir el proceso de importación o de exportación. Entonces, normalmente las empresas lo que hacen es contratar a este tipo de personas, a este tipo de organizaciones para garantizar un buen servicio. ¿Cuáles son las actividades que pueden realizar estos agentes de carga? Entonces, organización de la operación de carga, buscar estrategias y alianzas competitivas que le permitan a las organizaciones apuntarle a menos costos, a disminución de tiempos de entrega, a un servicio postventa mucho más especializado. Experiencia y nivel. Está claro que entre más experiencia tenga una organización de agentes de carga, posiblemente cobre un poco más, pero pues la experiencia y el reconocimiento pueden permitir un mejor manejo y respuesta. Acompañamiento en la operación, entonces digamos que ya es como la empresa dice, yo le entrego el producto, garantice que le va a llegar al cliente o el productor le va a entregar a usted el producto, garantice que me va a llegar a mí en la empresa con las mejores condiciones. Alianzas con agentes de aduanas, ya vamos a ver qué es un agente de aduana. Presencia en principales puertos, normalmente los agentes de carga tienen oficinas en puertos para reconocer los movimientos que se hacen en estos puertos, sean marítimos, aéreos o terrestres, y red de representantes. Entonces, digamos que lo que hacen es que un representante sea el que atienda a la empresa, verifique sus necesidades, qué es lo más importante, tiempo de entrega o costo, calidad del proceso, calidad del servicio. Entonces, digamos que ya dependiendo de qué busca la empresa, ellos generan todas las alianzas estratégicas que permitan beneficiar a la empresa. Aparte de agentes de carga, hay agentes de aduana. Ya los agentes de aduana son profesionales autorizados por la DIAN, que es nuestra Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que permiten actuar como intermediarios entre las empresas compradoras o exportadoras y la administración aduanera. Su principal función es facilitar y gestionar las operaciones de comercio exterior
para garantizar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras. Tampoco es obligatorio, pero si nosotros no somos expertos en aduanas, lo recomendable es tener alianzas con agentes de aduanas. Muchas veces los agentes de cargas tienen agentes de aduanas que permiten facilitar todo este proceso, sea de exportación o de importación. Entonces, el agente de carga garantiza transportes y movimientos de la carga. El agente de aduanas garantiza que el trámite se cumpla según la ley para poder no llegar a ser castigados por nuestro ente regulador, que sería la DIAN, por haber hecho un mal trámite o un mal proceso. Entonces, digamos que las empresas deben buscar estas alianzas para permitir que el transporte y el cumplimiento de la legalidad sea un ente primordial en el desarrollo de la actividad comercial de la organización. Adicional a exportar e importar, tenemos algo conocido en Colombia y en el mundo como zonas francas. Las zonas francas son áreas geográficas que están al interior de nuestro país, pero tienen una regulación aduanera diferente. ¿Por qué diferente? Digamos que en la teoría, en el lenguaje, digámoslo así, ya comercial, se conocen como lugares internacionales al interior del país, que tienen beneficios y convenios internacionales diferentes a las empresas que no están ubicados al interior de estas zonas. Entonces, una zona franca es un espacio geográfico grandísimo en donde hay empresas que se ubican en su interior para recibir este tipo de beneficios tributarios, aduaneros y de comercio exterior. ¿Qué permiten este tipo de lugares en Colombia? Un régimen de importación y exportación diferente, diferenciado a las empresas normales. Entonces, digamos, sus impuestos son diferentes, su tributación es diferente, su movimiento de nacionalización e internacionalización es diferente, porque son beneficios que se generaron al interior de la DIAN para poder beneficiar a las empresas en cuanto a este proceso de comercio exterior. Entonces, las zonas francas normalmente están ubicados en lugares estratégicos del país que permitan un movimiento eficiente de productos para exportar y para importar. ¿Qué beneficios tienen? Tienen beneficios aduaneros. Entonces, esta territorialidad aduanera, ¿qué quiere decir? Que no los afectan los mismos impuestos, no tienen el pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, insumos y repuestos provenientes del exterior. O sea que lo que llega allí de este tipo, dinero de inversión, equipos y maquinaria, insumos y repuestos, no pagan impuestos si llegan para ser usados en esta zona. Tienen almacenamiento ilimitado de mercancía extranjera sin el pago de tributo. ¿Cuándo pagan el tributo? Cuando el producto se va a vender en el territorio nacional. Pago de impuestos parcial sobre la mercancía recibida para ser utilizada justo a tiempo en Colombia. Entonces, si ya va a ser utilizada en Colombia, tienen beneficios en pagos. Procesamiento parcial de mercancía en el TAN, Territorio Aduanero Nacional. Ellos están fuera del territorio aduanero nacional por estar en una zona franca, sin necesidad del pago de tributos y pagos aduaneros. Estos trámites solo se pagan si el producto ya va a ser utilizado fuera de la zona franca en una organización colombiana. Y los tributarios van dirigidos a tarifas únicas de impuestos de renta del 15% para usuarios industriales. O sea, ellos solo pagan el 15% por estar funcionando en una zona franca. Las ventas del territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes y de servicios está exenta del IVA, o sea, lo que se tramite y se trabaje en esa zona no tiene IVA. Y el pago de los impuestos de renta de la empresa, los dividendos de los socios están exentos de renta. Solo si lo que hacen o todo lo que comercializan está al interior de este territorio. Entonces, son beneficios que se le generaron a estas empresas por funcionar en este tipo de zonas. Tenemos tres tipos de zonas francas. Las permanentes, en donde ya hay un área determinada y hay varias empresas funcionando constantemente. Es similar a un parque industrial. Permanentes especiales. Ya son empresas independientes del área geográfica donde se ubique la posibilidad de amparar su actividad como beneficio de zona franca. ¿Qué quiere decir?
Son empresas que posiblemente no estén al interior de una zona franca, pero reciben sus beneficios al presentar ciertas condiciones ante nuestro agente aduanero. Proyectos de alto impacto económico y social para el país. Y las transitorias son aquellas que están autorizadas para hacer ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional en donde haya movimiento de importación o exportación. Entonces, digamos que se declara una zona franca cuando hay este tipo de eventos que permitan la comercialización internacional de productos. Al interior de Colombia y en el exterior tenemos varias entidades que están relacionadas con el comercio exterior y que las empresas normalmente van a tener relaciones con ellas para hacer este tipo de procesos. Entonces, una innegable a la cual no nos podemos saltar y con las cuales siempre vamos a tener que relacionarnos es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es un ente regulador para nosotros a nivel nacional. El Banco de la República, porque es el que nos ayuda a revisar los procesos cambiarios. ProColombia es una instancia nacional del gobierno que nos ayuda a las organizaciones a generar relaciones internacionales dependiendo de los productos que nosotros queremos comercializar o importar. Departamento Nacional de Planeación, entonces digamos que este también es de ámbito nacional y nos permite verificar el movimiento del producto. Dirección Impuestos y Aduanas de Colombia, nada que hacer, es nuestro ente regulador. Banco de Comercio Exterior, Bancoldex, es una entidad a nivel internacional que nos permite hacer, digámoslo así, como relacionamiento y muchas veces le facilita a las organizaciones préstamos internacionales para poder hacer participación de comercio internacional. Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex, también es una entidad que permite facilidad de dineros para las empresas que quieran iniciar procesos de exportación e importación. Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, también son entidades gubernamentales que facilitan el comercio exterior para las organizaciones y seguro de crédito a la exportación, Segurexpo, que son entidades que permiten asegurar la carga, tanto que vamos a sacar del país como la que nos va a ingresar, dependiendo pues de las negociaciones que hagamos nosotros con las organizaciones. ¿Qué tipos de negociaciones vamos a encontrar? Entonces, digamos que los Incoterms, International Commercial Terms, términos de comercio internacional, son unas condiciones comerciales que se negociaron o que se negocian actualmente para hacer movimientos de productos, tanto de importación como de exportación, y son las que definen los costos, los transportes y los seguros que deben de tener las empresas para poder, para poder negociar de forma internacional, ¿cierto? Y determinan hasta dónde llegan las responsabilidades de las empresas. Estos son los ICOTER. Ahí vemos 9 Incoterms, son los más utilizados en la actualidad y nos habla, la parte naranjita, nos habla de la obligación que tiene el productor y lo azulito nos habla de la obligación que tiene el comprador, sea para exportar o sea para importar bienes y servicios. Entonces, Export nos dice que va hasta el despacho. Después del despacho es toda la responsabilidad del comprador. Free Carrier nos habla de que la obligación del productor va hasta el transporte a puerto extranjero, de ahí en adelante es del comprador. Free Alongside Ship, este va cuando ya descargue, de ahí en adelante es del comprador y así sucesivamente se pueden conocer todos los tipos de negociaciones que se pueden hacer dependiendo de cómo quiera yo entregar el producto al cliente o el productor me quiera entregar el producto a mí. Estas condiciones son internacionales, son las mismas para todo el mundo, ya depende de cómo negociemos nosotros. ¿Qué conceptos claves debemos de tener? Entonces, las negociaciones tienen 5 puntos importantes. Uno, los costos, que son el valor del producto, ¿cierto? Los fletes, que es el valor del movimiento, el costo del transporte principal.
que se encarga normalmente de la movilización fuera de fronteras. Los riesgos, yo debo de reconocer los riesgos que tiene mi carga. Entonces, digamos que hay unas cargas más complejas que otras. Entonces, digamos, ese riesgo va a ir anclado al seguro y qué tipo de seguro debo de adquirir yo para poder movilizar estos productos y finalmente seleccionar el transporte que es el que me va a permitir que el producto llegue a destino. Entonces, como sabemos, tenemos tres tipos de movilidad de transporte: marítima, aérea y terrestre, que ya dependiendo del producto, de los costos, del tiempo de entrega, yo voy a definir cuál es la más importante. O un híbrido. Normalmente manejamos híbridos. ¿Qué quiere decir? El producto llega hasta cierto punto marítimo y de ahí es terrestre. Llega hasta cierto punto aéreo y de ahí es terrestre. Entonces, es análisis de todos estos 5 factores para poder decidir cuál es la mejor alternativa para que el producto lo lleven desde acá para una exportación o me llegue desde el exterior siendo importado. Teniendo en cuenta pues todas estas informaciones que vimos y las que ustedes deben de investigar, nos queda la evidencia, diagrama sobre documentación de importación y exportación. Entonces, teniendo en cuenta los conceptos de importación y exportación y la investigación del decreto 1165 de julio del 2019, donde se establece una serie de parámetros y normas para realizar los trámites y documentos pertinentes para el tránsito libre de entrada y salida de mercancía del país, diseñé 2 diagramas, uno de importación y otro de exportación, en los cuales se visualiza el paso a paso para llevar a cabo cada uno de los procesos, identificando también la documentación requerida. Es un diagrama simple con toda la información y documentación que debe de tener en cuenta una empresa para importar, y otro diagrama con todos los parámetros que se deben de tener en cuenta para exportar. Pueden utilizar la presentación, yo se las facilito y obviamente pues deben de investigar un poquito más. ¿Qué lineamientos tenemos? Tenemos que hacer un diagrama de importación y exportación. El formato de entrega va a ser PDF. ¿Qué extensión? Son 2 diagramas, uno para importación y exportación, y se debe hacer la entrega en la evidencia, diagrama sobre documentación de importación y exportación, guía de aprendizaje 3, actividad 210101 029, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01. Fecha máxima de entrega 12 de mayo. No, esta la voy a editar. No sería 12 de mayo, sino 19 de mayo. ¿Listo? Sí, señora. 1165 del 2 de julio del 2019. No, eso lo deben de consultar para poder hacer los 2 diagramas, porque es la ley que nos rige, el decreto que nos rige para hacer importaciones y exportaciones. Ah, ok, ok. Listo. Entonces, para este caso, listo. Entonces, para este caso, ya tienen la información. Voy a proceder a parar la grabación.